escucha. Sí, Ahora sí. Bárbaro. Bueno, ¿se acuerdan de que habíamos quedado en el último encuentro que íbamos a hacer un ejercicio práctico, ya el anteúltimo previsto para el dictado de nuestra materia? Nos queda en principio una clase más para terminar de abordar los temas de este nivel de comportamiento organizacional. Así que bueno, vamos a hacer esta actividad práctica, que la idea es abordar, les decíamos, un tema muy importante, como el que vimos en el último encuentro, ¿sí? De evaluación de desempeño, ¿sí? Básicamente recordarán que cuando hablábamos de evaluación de desempeño, lo planteamos como un proceso formal en el cual la organización decide justamente eso, medir, evaluar, juzgar cuál ha sido la performance de los colaboradores en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Y se acuerdan que decíamos que en esa actividad, que la definíamos como un proceso, tenía diferentes etapas, y la primera etapa daba cuenta de definir, explicitar y comunicar los requerimientos de desempeño, ¿sí? ¿Nos siguen hasta ahí? ¿Se acuerdan eso del proceso? sí. Ok, entonces decíamos, primer paso dentro del proceso es definir los requerimientos de desempeño, es decir, qué se le va a evaluar, cuál va a ser el objeto de la evaluación. Y ahí hablábamos de 3 tipos de requerimientos, ¿se acuerdan? Busquen, si no, obviamente, sus apuntes para poder trabajarlo. Hablábamos de 3 tipos de requerimientos, les decía. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí. Sí, justamente te íbamos a pedir si podías los 2 primeros, desempeño y resultados, la diferencia fundamental entre cada una. No sé si podíamos revisar eso un poquito. Ok, bueno, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablábamos, tal vez el más, si se quiere, el más simple o el más asequible de los 3, tal vez es primero el de requerimiento de resultados, ¿sí? Claro. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros hablábamos de requerimientos de tipo resultado, vamos a llamarlo así, claramente estábamos tratando de explicitar que vamos a evaluar y valorar alguna especificidad cuantitativa, ¿sí? Totalmente objetiva, respecto a qué metas se esperan alcanzar en ese periodo objeto de evaluación, ¿sí? Es decir, que, bien digo, sí, ¿qué metas? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de metas como tipo de plan que cuantificaba los objetivos? ¿Se acuerdan? En tiempo. Los objetivos, sí. Exacto, en tiempo y en cantidad. Entonces podemos pensarlo en esos términos, ¿no? ¿Cuáles son las metas que queremos que alcance esa persona que ocupa ese puesto a través del desarrollo de sus tareas, ¿no? Acuérdense que siempre nuestro estándar, digamos, está siempre asociado al puesto, ¿sí? En función a lo que dice el puesto que esa persona tiene que hacer, en función a ese conjunto de actividades y que yo determino estos requerimientos, ¿sí? Eso en cuanto a resultados. Cuando hablamos de desempeño, piense que básicamente el requerimiento de desempeño da cuenta del cómo, ¿sí? Es decir, qué características o cualidades de cómo se espera que haga esas tareas, ¿sí? Ejemplo, que es muy típico, que lo usamos mucho, muy frecuentemente, un requerimiento de desempeño es que la persona desarrolle las actividades, o algunas actividades en particular, con altos niveles de autonomía, ¿sí? Es decir, de resolución individual, ¿se entiende? Por ejemplo, entonces yo estoy ahí explicitando cómo quiero que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Sí. Sí. Con ciertos niveles de decisión, por ejemplo, que bueno, tiene mucho que ver con la autonomía, con ciertos niveles de orden, ¿sí? Es decir, estoy dando cuenta de cómo quiero que haga la tarea, cómo se espera que sea esa tarea, ¿sí? Sí. Sí, 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 sí. Y en el caso de los de desarrollo, ¿sí? Nosotros allí estamos tratando, ¿sí? Piensen en los aportes del puesto.
no digo porque sean los aportes, sino porque pueden hacer una asociación casi directa. ¿Se acuerdan que en los aportes nosotros dábamos cuenta si se quiere, cómo se trascendía, ¿sí? Más allá de las tareas o del conjunto de actividades o funciones que se esperan de la persona que ocupa el puesto, ¿sí? Entonces, piensen en requerimientos de desarrollo como requerimientos de mejora, ¿sí? Cómo se trasciende, cómo se va un poquito más allá de las tareas, insisto, y conjunto de actividades propias de ese puesto. ¿Se entiende? Sí. ¿Se acuerdan con el ejemplo que charlábamos los otros días del empleado del registro civil, que discutíamos entre nosotros hasta dónde una parte era función y hasta dónde una parte podía ser aporte, y que todo dependía de la organización y qué se esperaba de esa posición, ¿cierto? Entonces, ese aporte pasaba a ser esa forma de trascender. En términos económicos, ya a mí siempre me gusta hacer la analogía como de externalidad positiva, ¿sí? En lo que se excede, ¿sí? El derrame de la persona ocupando el puesto, para con la organización, para con el resto de los procesos. ¿Me siguen? ¿No siguen? ¿A qué nos referimos entonces con desarrollo? Piénsenlo en términos de mejora, ¿sí? Requerimientos de mejora, ¿sí? Entonces, ejemplo, Sí. en este caso de esta señora o señor que nos imaginábamos que estaba en el registro civil, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, el tipo tiene que atender al público, tiene que hacer el archivo, decíamos, ¿no? Tiene que entregar la documentación, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí las actividades, las funciones, pero yo podría pensar, por ejemplo, como algo que tiene que ver con el desarrollo, algún tipo de mejora que él pueda proponer respecto a alguna de estas tareas, ¿sí? O de alguno de los procesos que opera. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Está? Sí, Sandra ha podido escuchar, pues estuvo con problemas, parece, ¿no? Sí, ahí estoy mirando Sí. que Pame le está contestando. Yo a mí la señal de internet me aparece plena. No sé, a ver el resto. Ahora, ustedes me escucharon siempre, ¿no? Con la explicación. Sí, un Sí, poquito sí, entrecortado, pero se escuchó, sí. Se corta Sí. pero se interpreta Entiendo. bien, pero sí se corta. No, yo lo Bueno, escuché Yo de corrido. también te escuché Sí. de corrido. Debe ser seguramente que Sí, la... la Sí, conexión. Sí, sí, sí. internet de cada uno. bueno, no sé si más o menos les pudimos aclarar entonces esto, por las dudas que decían que les quedaron del encuentro Sí, anterior. para mí sí. Sí. Está bien ahora. Igualmente ahora lo vamos a trabajar, así que por Claro, ahí se sí. aclara un poquito más con los ejemplos. Sí, esperamos que sí, por eso, bueno, un poco les preguntábamos si habían quedado dudas, porque en realidad justamente este punto que estábamos conversando recién es el punto de partida, digamos, del proceso, y es importante tratar de comprenderlo, ¿sí? Así que bueno, el planteo, les estábamos haciendo esa pregunta para ver cómo lo habían interpretado, o bueno, si tenían alguna otra duda, ¿está bien? Bueno, si les parece, entonces tratemos de hacerlo, ¿sí? A ver si podemos concretarlo, ¿les parece? Bueno, Bueno, Bueno. lo vieron, ¿no? Al práctico, ¿lo pudieron bajar? Sí. Bien. sí, yo no lo bajé, pero lo leí. Sí. Ah, ok. ¿Quién es usuario? Ah, debe ser el profesor. Daniel, no. ¿Debe ser Daniel? Sí, Sí, supongo que sí. creería que sí. Ahí acabo de Hola, ver que hola. puso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, yo por las dudas pregunto, porque si es alguien extraño te expulsamos. ¿No estoy identificado? No, No, no. Varios. Como usuario. Yo iba a preguntar lo mismo y dije, sí, debe ser. Muy Salvo bien. que se haya podido conectar Nicolás, que decíamos por ahí capaz que pudo, pero no sé. Claro, Ya sí. lo hago, ya. Está bien, sí, por las dudas tenemos que preguntar, tal cual. Bueno, bárbaro. Bueno, Daniel, ¿algo vos en particular que quieras decir ahora? Estábamos aclarando dudas de la clase anterior, o si no seguimos. No, ¿Listo? ¿está bien? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces seguimos, si les parece, ¿sí? Bueno, el práctico le tenemos que
acreditar acá derechos de propiedad a Cristian, porque en realidad nos pareció útil aprovechar un desarrollo que él había hecho, ¿sí? De un práctico anterior, donde vimos el caso del operador del servicio de registro civil, ¿sí? Lo que hicimos fue tomar solamente como insumo, por supuesto, el diseño de puestos que habíamos planteado. En este caso es el ejemplo de él, para que nos sirva como insumo, repito, pero el caso es conocido por todos, ¿sí? Porque ya habíamos trabajado qué entendíamos por este puesto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así que lo tomamos para no detenernos en el diseño de puestos, porque ya era algo que habíamos podido desarrollar, y para utilizarlo. Entonces, claramente, volvemos a esta posición, ¿sí? El operador de servicio de registro civil. Básicamente lo que les estamos pidiendo es, habiendo aclarado las dudas que teníamos, tratemos de concentrarnos en pensar, para la persona que ocupa este puesto, nosotros como administradores estamos en la primera etapa del proceso, entonces queremos definir los requerimientos de desempeño para, imagínense como ponemos ahí, junio 2019, junio 2020. Estamos tomando ese periodo de tiempo, ¿sí? Un año, y entonces estamos en este primer momento de definir los requerimientos. Recuerden que vamos a tratar de hacer esta ejercitación de pensar en estos tres tipos de requerimiento, de resultados, de desempeño, de desarrollo, como los conversamos. Sí les pido, si les parece, repasamos ahí rápido ahí la descripción, para más o menos ver y tratar de contextualizarnos las actividades. Bueno, nombre, ubicación, dependencia, no nos detenemos, fíjense ahí esa gran clasificación que en el caso de Cristian había propuesto. Fíjense, un conjunto de actividades vinculadas con la atención al público, y dice, recepcionar inquietudes en el mostrador de atención, resolverlas de acuerdo a los lineamientos indicados de normativa aplicable, asesorar al público sobre mecanismos de registración, asistir a los funcionarios del registro para la formalización de registraciones que sean menester, controlar requisitos y documentación para el registro de trámites. Un segundo bloque de actividades dice, en relación a agentes externos, demandantes de trámites o internos del registro, recepcionar y registrar las solicitudes de información u oficios de juzgados o abogados. Ahora vamos a la que sigue. Recepcionar y registrar la mensajería o notificaciones enviadas a la delegación, derivar las solicitudes a los sectores o responsables internamente, entregar y registrar las respuestas a las solicitudes u oficios salientes, emitir y entregar constancias o copias de documentación de los ciudadanos en cumplimiento de la normativa. Y un tercer bloque, fíjense, o sea, hay todo un primer bloque que está vinculado con la atención, el asesoramiento, después todo este segundo bloque que está asociado a la formalización, ¿no? Al registro, llevar registro de todos los procedimientos, y un tercer bloque que él propuso, que era otras tareas operativas, efectuar archivo, organizar de acuerdo a directivas, prioridades, documentación, atender el teléfono, responder mail, consultas, solicitudes, etc. ¿Está bien? ¿Más o menos? Sí. Para más o menos acordarnos, ¿no? Y tener rápidamente. Bueno, después venía responsabilidades, habla de la completud de la documentación, el manejo adecuado y responsable de esa documentación, la confidencialidad de los trámites, y velar por el trato igualitario de las personas. Vamos al final a los aportes, que también nos puede servir para contextualizar, por favor. Bueno, ahí estaban las competencias también en el perfil, ¿sí? Pero bueno, eso ustedes creo que lo recuerdan. Y en aportes, él puso, aportes personales para la mejora de la calidad en la atención al público, interés en capacitaciones y nuevos aprendizajes, diligencia constante y responsabilidad en el manejo de la documentación, proactividad en tiempos sin atención al público, para colaborar en otras tareas, para la mejora de la atención al ciudadano, adelanto de trámites, etc., y diligencia e interés mostrado para la realización de los trámites, para satisfacer a los ciudadanos. ¿Está bien? ¿Más o menos? Acuérdense que Sí. decíamos la importancia del puesto como un insumo que nos da cuenta de qué se espera que desarrolle, cuáles son las tareas que se espera que desarrolle la persona que lo ocupa, ¿no? Y en función de eso que nosotros ahora debiéramos definir estos requerimientos para evaluar el desempeño. ¿Está bien? Bien. Bueno, Sí. más o menos, si estamos más o menos, ponemos hoja en blanco, si les parece,
tratamos de pensar, o obviamente compartimos de ustedes, de lo que ya pudieron un poco clarificar, algunos de los posibles requerimientos, ¿sí? ¿Por cuál empezamos, Pame? ¿Les parece que empecemos con resultados? Sí. Bueno. Yo les Que por puse ahí ahí resultados primero, Ah, mira, porque justo. es como el más sencillo Sí, tal cual, por para eso. observar. Muy bien, estamos online. Muy bien. Bueno, a ver, ¿se les ocurre algo que podamos plantear en este caso para este operador del servicio? Creo que hay una función que es bastante clara con respecto a este puesto, que es la atención al público, ¿no es cierto? Sí, Claro, podemos pensar en eso, en cantidades de personas de atendidas personas atendidas. y tiempos de atención, aunque bueno, que entender rápido no significa atender bien tampoco, ¿no? Pero Atender bueno, bien, sí, tal cual. Sí, pero por ahí podríamos pensarlo respecto a los tiempos que mencionaban ustedes, Como una en media. la cantidad de días que les lleva registrar los trámites a los que le dan ingreso, ¿sí? Por ejemplo. Eso si Para nos no paráramos tener en otra actividad, decís vos, Dani, en la Claro, parte de registro. claro, Podría ser. claro, ¿sí? que no sea la atención al Sí. público. Igualmente, yo pienso, no sé, Sí. lo debatimos entre todos, que no está mal pensar en una media, ¿no es cierto?, de la atención al público, cosa que no nos excedamos en dar una respuesta o de tener a alguien esperando, quizás, por ejemplo. sí. No tanto en la respuesta, sino en el tiempo de espera, Claro, Por en el ejemplo. tiempo de espera, sí. por Ujú. ejemplo. Sí. Sobre ¿No? todo porque, por lo que habíamos definido nosotros en el puesto, los trámites a los que podía acceder las personas estaban estandarizados o ya estaban establecidos, ¿sí? Entonces, la media, como dice Pame, sería bastante fácil de sacar. Ujú. Sí, de más Sí, está nosotros decir. tenemos, Sí, dale, Cristian. sí. Dale. Nosotros tenemos algunas mediciones en la atención que había pensado también podrían ser aplicables acá, que tienen que ver, una tiene que ver con los tiempos medios de espera de la gente, Sí. otro tiene que ver con los tiempos medios de atención, o sea, cuánto tardo en atender a la gente que estoy atendiendo, a la gente en promedio. Otro tiene que ver con los tiempos de desplazamiento, o sea, o los tiempos en que no se está atendiendo a nadie, que son los que hay que tratar de disminuir. Los tiempos muertos. Y otros son claro, y otros son las cantidades de atenciones diarias por empleado. Eso controlo yo, por ejemplo, en el trabajo, y por ahí algunos pueden ser útiles también, se me ocurre, como para mirar. Sí, de ¿Y acuerdo. cómo lo hacen, Cristian? ¿Cómo hacen para Bueno, medir? nosotros tenemos un sistemita de cuando se empieza a atender una persona y cuando se la termina y cuando se empieza a atender otra. Por Mira, eso, requiere eso, ¿no? Requiere de un sistemita de ese tipo, que mide la Ajá. cantidad de atención y cuándo se empieza, cuándo se termina y cuánto se tarda en llamar al próximo. Eso está muy bueno. Sí. Ajá. La verdad que sí, está bueno. No, te pregunto porque nosotros no tenemos ese tipo de control, está muy bueno eso. Sí, está bueno. A veces no funciona perfecto porque tiene que ver con cómo lo usa la gente. Eso te iba a preguntar, Sí, Cristian, sí. ¿es el empleado quien Iba. es el responsable Sí. de...? Sí. Nosotros lo vamos monitoreando, pero el empleado inicia la atención Ujú. con la gente cuando se sienta, cuando termina de atender menciona que se fue y para qué vino, y después registra la llamada nueva a la nueva persona. Perfecto. Y eso se va acumulando todo el día y toda la Ujú. semana. Pero sí, depende de que la persona, de que el empleado sea, que no mienta, digamos, que Ujú. inicie cuando atienda, que termina cuando termine. Claro. Sí. Bien. Tratemos, si les parece, digo, de tomar alguno. Recién planteó Pame trabajar, por ejemplo, la cuestión vinculada con la atención al público, ¿no? Después Dani tiró otro posible requerimiento. Vamos por uno, digamos, y vayamos tratando de
definirlo. Esto que estaba diciendo Cristian, más allá que, bueno, él dice que en su organización está, Paola contaba que en la suya no, sí es importante que nosotros estamos, fíjense, definiendo un requerimiento que claramente está asociado en este caso, la descripción de las tareas en el puesto, y que necesariamente para que sea un requerimiento objetivo y medible, necesitamos de tenerlo definido de antemano con esta información de la organización. Si recién Pamela decía, bueno, podemos poner una media, un tiempo. Bueno, claramente, si ponemos esa media es porque contamos con la información para hacer esa estimación, ¿se entiende? Digo, no podemos poner por poner o tirar por tirar, ¿sí? Se supone que debe ser producto de un análisis previo que nos dé una pauta que nos permita, repito, poder medirlo y poder ajustarlo con el menor margen de error, ¿sí? Sí, perfecto. Okay. Bueno. Entonces, ¿con cuál de los tres? Porque vos te habías tirado tres, me parece, Cristian, vinculados con esto. Sí. El de medio, el del tiempo de atención, había dicho Pamela, me parece el más importante, ¿no? No sé, por la cantidad Sí. de trámites también. Cantidad de gente. No sé qué les parece. ¿Amé? Sí, estaba pensando si Sandra estaba escuchando, porque no la habíamos... Sandra, ¿estás escuchando bien? No la había escuchado después interactuar ni escribir. Me quedé pensando en Sandra. No responde tampoco, así que quizás no está escuchando. Sí, a mí me parece que el tiempo de atención al público, como decía Cristian, para mí es uno de los más importantes. Igualmente, recuerden, creo que lo comentó Daniel en la clase, que la idea también es poder definir para nosotros qué es importante en esta evaluación de desempeño, ¿no es cierto? Que no vamos a poder evaluar todo el puesto ni todas las tareas, sino que también es importante, como estamos haciendo ahora, jerarquizar o definir en dónde vamos a hacer foco nosotros y por qué, ¿sí? Entonces me parece que sí, que está Sí. bueno decir, bueno, justamente este requerimiento para mí es el más importante por esto, por lo otro, para no ponerlo por ponerlo. Sí, para mí está bien. No sé qué piensa el resto. ¿Les parece? Sí, creo que... Sí, ¿Sí? no sé. Bien, habían dicho otro más, bueno, esto hace referencia a una media en cuanto a la atención. Creo que habían dicho también algo vinculado con la demora, ¿puede ser? ¿Podría ser? Me parece que Cristian dijo algo, sí. Sí, el tiempo en que tardaba entre una atención y otra, Sí. o que no se estaba atendiendo, el tiempo muerto que mencionaba Tiempo. la niña. Sí, ahí con respecto a eso último, a ver, el tiempo de demora, claramente hay una afectación ahí directa con la calidad de la atención, ¿cierto? El tema del tiempo muerto nos puede dar información para reconfigurar las tareas, el uso de ese tiempo en otras actividades, etcétera, etcétera. Para evaluar el desempeño, en este caso, como lo estamos midiendo, no lo puedo asociar directamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Sí? Sí. Es un insumo importante, no me cabe duda, ¿sí? Fíjense que en la definición que planteaba de puesto Cristian decía que un aporte importante era ver también cómo utilizaba ese tiempo muerto, ¿no? Si proactivamente generaba otras actividades o realizaba otras tareas, ¿cierto? Entonces, en este caso, tendríamos que buscar la manera de ver qué hace en ese tiempo muerto, ¿sí? No cuánto tiempo muerto tiene. ¿Se entiende? Claro. Sí. Entonces... Que ahí lo podríamos enganchar entonces con la parte de desarrollo.
Bueno, podría ser, podría ser. Si en ese tiempo, o sea, pudo haber tenido algún aporte a la organización. Sí, sí, anotémoslo ahí por un costado para ahora cuando vayamos a desarrollo, a ver Cuando cómo lo vayamos a desarrollo. pensamos. Pero sí, 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 claramente, en cuanto a la generación de nuevas propuestas Justamente, para el área o para el proceso. Sí, Cristian. justamente uno de los aportes tiene que ver con eso, qué hace cuando no está atendiendo, No si, está si atendiendo. adelanta trabajo o aporta ideas o piensa o sí, 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 justamente. por eso me parece que lo podemos pensar para el otro Para aspecto. desarrollo. Sí, sí. Bueno, ¿qué pusiste ahí, Dani? Tiempo medio de atención al público. Sí, porque acá ahí estábamos charlando sobre el tiempo medio de atención al público, pero esto nos falta agregarle la variable temporal, es decir, cada cuánto lo vamos a medir esto, lo vamos a evaluar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Eh, Y eso no sé cómo se mide, semanal o es por día. Piensen, ¿Cómo es? en realidad lo pueden medir por hora, por jornada, por semana, por mes. Piensen que Porque ustedes... supongo que perdón, que te debe sacar el cálculo, ¿no, Cristian? El sistema. Ah, claro. Es un tiempo medio que es por, claro, es el sistema lo saca solo y voy viendo cómo evoluciona ese tiempo medio a lo largo del tiempo. Si es que Claro. cada vez se hace peor o más, se hace más grande o más chico. Porque suele ser entre 5 y 10 minutos, Sí. pero todo depende del caso, sí, pero ese es el promedio. ¿Tendríamos que nosotros establecer una meta o nada más ver el resultado? No, Porque tendríamos que nosotros acá establecer. estamos definiendo, ¿sí? Respecto a esta función, entonces nuestro requerimiento de desempeño es cada cuánto, ¿sí? Nosotros establecemos, ¿sí? Para nosotros que esta función es importante, atención al público. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos medir en el desempeño o en la evaluación de desempeño de esta persona? ¿Sí? El tiempo medio de atención al público con una frecuencia mensual, semanal, ¿sí? Porque diario va a ser una locura. Sí, ¿Sí? sí. Es que eso Mensual lo capaz, ¿no? iba a decir. Acuérdense además que después lo vamos a ver durante todo el año, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer la medición anual, vamos a hacer un corte al año. Claro. ¿Está? Entonces, Capaz que mensual entonces, ¿no? ujú. Sí, yo creo que lo que comentaba recién Cristian era si nosotros deberíamos establecer un estándar, Exacto, ¿no es cierto? Y exacto. Claro, está bien la esa es pregunta, la sí. otra parte Claro, fundamental. eso es lo que digamos, nosotros lo que vamos a poner como requerimiento de resultado es el tiempo medio de atención al público con frecuencia mensual y después ponemos cuál es el estándar, porque si no, no tenemos con qué ¿Con contrastar, qué comparar? entonces no sabemos si, claro, Está bien. sí, Acá obviamente carecemos de información porque no conocemos este proceso en particular, Claro. ¿no? No tenemos esa información, pero bueno, tendríamos que Podemos poner lo plantearlo. 20 ponemos. minutos. Sí, algo, sí, está bien, me parece. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿Va siguiendo? ¿Está ahí? Sí. Y obviamente en esto del estándar, después cuando uno hace la construcción del instrumento, determina el mecanismo, etcétera, etcétera, le asocia una escala de medición, ¿sí? Esta es la media y planteamos cuáles son los extremos, ¿sí? Por el exceso, por el defecto, ¿sí? En la escala de medición que podríamos llegar a construir. ¿Se entiende? sí. Sí. Del desempeño esperado, ¿sí? Muy bien. Yo avanzaría con otra función, ¿les parece?
Dale, tratemos de antes que se nos corte a ver si podemos avanzar con el segundo ejemplo de ahí, ¿no? ¿Eso decís, Pame? Sí, 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 sí. En lugar de atención al público, Sí, otra de las eso, funciones que habíamos que visto en el habíamos... puesto, sí, No, iba a escribir el de registrar está bien, sí, documentación, sí, pero sí, yo iba a Documentación. decir eso. Ah, yo pensé que iban a Esta- poner el otro, No, no, el de la demora. Perdón, perdón. registrar documentación. Muy bien. ¿Y cuál era el requerimiento en este caso entonces? Y cantidad de Teníamos registros, ¿no? Claro, O como, calcular. O tener el total de los registros ingresados en el mes también será. y Sí, Que ahí quizás es más fácil, porque si uno usa un sistema, si es por fecha, lo sacás enseguida. sí. Entonces, ¿cómo lo podemos configurar para que sea un requerimiento de la resultado. evaluación de desempeño y que sea de resultados, ¿sí? claro, hay que establecer también un estándar de cantidad, ¿no? Por empleado. Sí, podemos hablar de cantidad o como yo les mencionaba al comienzo de la clase, podemos establecer, o sea, en tiempo, ¿sí? Podemos establecer el tiempo máximo de registro, Claro. ese va a ser nuestro estándar, Claro. ¿sí? Con el cual después nosotros vamos a contrastar. Podríamos pensar que, creo que era algo como que lo dijo Paola, ¿no? Que el registro es que al finalizar las jornadas, la Claro, jornada laboral puede esté completo el registro de todos los movimientos que hubo en el día. No sé, por ejemplo, uno podría pensar que el estándar es ese, que al finalizar la jornada siempre esté acabada, digamos, esa tarea, por ejemplo. Claro. Podría hacerlo. Claro, que no queden registraciones pendientes, por decirlo de Claro, alguna eso forma. quise decir. Claro. Puede ser, Sí. se me ocurre que puede ser una opción. ¿Sí? Sí. Por ejemplo. O llevarlo a, no sé, cantidad de trámites, a ver, el 100% de los trámites registrados al finalizar el día y después hacer los rangos, ¿no? De menos de 100, por supuesto, y así sucesivamente. También, no sé, se me ocurre como opciones. Sí. Sí. Siempre suponiendo, como también decía Paola, que bueno, yo puedo tener acceso a, insisto, semanalmente, mensualmente, bueno, todos los registros ingresados en fecha, registrados en fecha. Entonces se formalizaron en el sistema, se cargaron en el sistema. Bueno, si puedo acceder a esa información, podría estar midiendo fácilmente esa performance de resultados, ¿sí? También puede ser por un porcentaje, de tanto porcentaje de recepciones, tanto se considera que tienen que estar registrados o archivados. Sí, sí, también, sí. Vos decís como un indicador, decís que relacione respecto de los trámites ingresados, ¿cuántos se registraron? Alejandra, ¿decís eso? Claro, sí, sí, sí. Sí, también podría ser. Podría serlo. Hoy charlando antes pensábamos también en cuando uno deriva solicitudes, que las derivaciones sean correctas. Me parece que eso es muy importante. Es algo común Sí. que se derive mal. Entonces, porcentaje correcto de derivaciones, por decir, ¿no? Que uno pretende que siempre se derive bien. ¿Y cómo mediríamos eso? Sí, estaba pensando eso. Digo, que está bien lo que está diciendo, o sea, conceptualmente Sí. entiendo perfectamente lo que decís y es muy importante. Sí. Pero pensaba Eso eso. es lo También que iba. podría ser con algún sistemista, porque, qué sé yo, por ejemplo, vos tenés un sistema que ingresan las solicitudes y vos las vas derivando a otros puestos, y que esos puestos acepten o rechacen,
Si están bien derivados, aceptarán, y si están mal, rechazarán. Entonces, al final de un X periodo de tiempo, evalúas los rechazos o Bien, bien. las Está bien. aceptaciones, qué sé yo, Sí. se me ocurre, no sé. Sí, te seguí, Alejandra, sí. Las Sí. derivaciones, digamos, dentro del mismo lugar, Del estamos hablando. mismo, claro, Sí. con Ah, los está otros bien. sectores. Claro. Sí, ¿se A acuerdan? los otros sectores, mejor dicho. Y en esta Es- simulación nos imaginamos, ¿no? Que esto está desde el front office, digamos, y atrás, ¿no? El registro civil están los que hacen Claro, las operaciones digamos, administrativas, y esa derivación sería lo que estamos tratando de medir. Bien. claro. ¿Ibas a decir algo, Pame? Sí, que es importante, se va a acordar, pero la idea era que es importante que los requerimientos sean medibles, Claro. ¿no es cierto? Como para que lo tengamos en cuenta, que está buenísimo el ejemplo que nos dio Alejandra, porque muchas veces también se plantean requerimientos que la forma de medición puede ser media rebuscada, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que pensarlo que esto lo tenemos que medir en el tiempo y que tiene que ser no sumamente sencillo, pero tampoco que nos complique la función a nosotros, ¿sí? Ok. Aparte de esto, después que nosotros elaboramos los requerimientos, acuérdense que tenemos que discutirlo con el evaluado. ¿Sí? Entonces, tiene que ser algo que podamos entenderlo fácil. Habíamos quedado en la el último planteo, ¿sí? Que se acuerdan cuando habíamos empezado a charlar esto, bueno, cómo medir la derivación, que decíamos que era un requerimiento muy, muy importante por el impacto que tiene, ¿sí? Pero estábamos tratando de charlar y Alejandra nos había hecho una propuesta en cómo imaginar la medición, ¿sí? De, por ejemplo, la cantidad de trámites rechazados, ¿sí? O por la inversa, ¿no? Ahí lo pusimos, Daniela lo puso en positivo, cantidad de trámites derivados correctamente. El planteo es, ¿qué es ser o haber sido derivados correctamente? ¿Sí? Acá apelo a lo que charlamos allá cuando hablábamos, ¿se acuerdan de diseño de puestos? Digo, acá hay que hacer una analogía cuando referenciamos en la definición de las competencias, ¿se acuerdan en perfil? Y decíamos, más o menos hay muchas competencias que podemos todos acordar, consensuar, qué se entiende por ser proactivo, por decir algo, ¿sí? Pero es conveniente que seamos explícitos y claros, asertivos a la hora de definir las competencias. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? No podemos ser ambiguos o no dar claridad respecto de qué entendemos por correctamente, ¿sí? Podríamos dejarlo tanto en cuanto digamos que es correctamente. ¿Está bien? ¿Se entiende? Claro. Sí. Sí. ¿Sí? Podemos decir correctamente, lo dejamos, pero digamos que es correctamente para nosotros. Para nosotros que estamos definiendo el requerimiento, para que quien va a ser objeto de esta evaluación también lo tenga claro, ¿cierto? Sí. ¿Se entiende esto, no? Por favor, Sí. nos dicen, ¿sí? Entonces Bueno. los dejo para que nos acordemos. Está bien. Claro, cantidad de A ver. trámites derivados no rechazados puede ser lo que podemos ponernos, ¿no es cierto? Podría ser, sí, que para vos sea Bueno, que el derivado correctamente es cero rechazo, no tiene rechazo, por claro. ejemplo, no sé, por esto que Sandra... Claro, establecer entre el resto de los puestos que cuando se acepta es porque está realmente bien derivado. O Está sea, ok. es porque le corresponde a ese otro puesto O área. hacer cargo de esa otra tarea. Bueno, eso nosotros acá estamos estableciendo los requerimientos de desempeño, pero todas esas cuestiones después tenemos que acordarlas con el evaluado, ¿sí? Si se plasma en la evaluación como la descripción del requerimiento, mejor aún, no puede ser ambiguo, como explicaba Janine. Ok. Pame, ¿estamos hasta ahí? Sí, me parece que de resultados
estamos. Quedó, No sé si, sí, quedó si claro. quedó alguna duda, o si se les ocurre algún otro, como seguramente cuando avancemos con desempeño, quizás se nos ocurra algún otro y podemos volver, digo, como para... Sí, y aquí también otra aclaración, nosotros lo enunciamos como bastante general, digamos, ¿no? Digo, otra vez, qué sé yo, ahí decíamos el 100% de los trámites. ¿Qué trámite? ¿Todos los trámites? ¿Algunos trámites? Digo, tenemos mucho para seguir ajustando y precisando si quisiéramos, ¿sí? Claramente nosotros acá no dominamos plenamente los procesos, ¿verdad? Pero se entiende que hay muchos aspectos que es pertinente que seamos precisos, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, Pame, adelante. ¿Avanzamos con desempeño? Bueno. Bueno. Yani recién nos aclaraba, nos comentaba que en desempeño hablamos de, da cuenta de cómo se espera que haga la tarea el ocupante del puesto, ¿sí? Del cómo, ya sea desde la actitud, de una cualidad. Entonces, volvamos a pensar en qué funciones, qué tareas hace ese ocupante del puesto, ese operador, que para nosotros sean relevantes y definamos cómo, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos, uno de los bloques más importantes era de vuelta la atención al público, ¿no? Sí. Sí. Entonces nosotros como jefe o responsable de ese registro civil, ¿cómo queremos que el operador atienda al público? ¿De qué manera? Claro, Y ahí a tenemos través que del pensar libro en de cómo lo quejas medimos. Exacto, podría puede ser, llegar ¿no? a ser un instrumento que nos dé la pauta de cómo esa persona se está Ujú. desempeñando, cómo se desenvuelve, qué actitud y qué... eh, Está bien, ya sea por el positivo como por el por el negativo. positivo o por el negativo, exactamente. Ujú. Y Por cómo ahí no sé. Está bien, yo puedo ir a ver el libro, digamos, de registro, Sí. Si tienen algún comentario respecto de esa persona. Pero yo tengo que definir qué voy a buscar en ese libro. Está ¿Sí? bien, sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, yo espero que atienda al público de manera distante, No, fría, más bien cálida. Voy a prestar más atención a cómo se comunica, qué comunica, esas cuestiones como que uno las da por sentado, pero bueno, yo me Sí. tengo que situar hoy en el rol de evaluador y comunicarle a quien voy a estar evaluando, yo qué voy a estar viendo de cómo atendes al público, porque hay muchísimos aspectos, ¿no es cierto? Entonces tengo que ser claro y preciso y le voy a decir, yo voy a estar viendo, después definimos si lo veo en el libro del registro, Sí, en el el libro de cómo lo voy quejas, a medir, Está claro. bien. claro, pero yo ahora tengo que decirle qué voy a estar viendo, ¿sí? Sobre Sí. su desempeño respecto a cómo atiende al público. que sea atento, amable. Amabilidad, cordialidad, Claro. sí, y después, lo que es difícil de medirlo después, salvo que en algunos casos cuando se van, tienen que decir cómo se sintieron Ujú, atendidos. tal Quizá cual. eso pueda ayudar. Sí, esa es una de las formas. Quizás no, digo, pensando en cómo medirlo, ¿sí? No necesariamente tengo que estar todo el año midiendo todos los días, ¿sí? Sino que elijo, bueno, cierta cantidad, ciertos periodos de medición para recoger la información, ¿sí? Por ejemplo, Sí. es una Y de en ciertas las horas formas. por ahí del día también puede ser. También, No es lo eso lo mismo a la definí, mañana temprano que a la última que ya hora. al final de la jornada cuando uno ya está No es lo medio mismo el cansado. lunes que el viernes, tampoco. Que el lunes que el viernes, tal Claro. cual. Está bien. Tendríamos que definir Y claramente eso también, muy bien. Ujú. tal cual. Si bien todos sabemos lo que es ser amable, ¿sí? Si podemos especificar o detallar, porque
quizás para mí la amabilidad pasa por estar sonriendo permanentemente, ¿sí? Ujú. ¿Algún otro aspecto que que les gustaría medir? Creo que cuando habíamos hablado sobre el puesto, sobre este puesto allá, cuando estábamos viendo justamente ese tema, habíamos hablado de, no recuerdo, me parece que sobre ser asertivos, precisos, Sí. Sí. ¿no? Sí, ¿Puede porque ser? ¿O vos yo? habías dicho, Pame, o no me acuerdo quién en la clase en ese momento, o sea, decíamos que acá es muy, muy importante que toda la parte de atención y de asesoramiento, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que importante era que la gente no ande a las vueltas, Ujú. esté perdiendo tiempo, o que le dicen las cosas de forma incompleta, entonces la gente tiene que ir y venir, y eso hace que en general la gente se moleste y se canse. Entonces, un desempeño esperado que en esto que está tratando de explicarnos Pame, ¿no? De ser asertivo en cuanto a el asesoramiento que se da, ¿cierto? Sí. Ser preciso, Sí, sí. asertivo, porque está tomando decisiones. Yo vengo con un tema, un problema, ¿no? Yo usuario, ciudadano, y espero que la otra persona del otro lado pueda resolverme el problema, ¿no? Tenga capacidad para tomar decisiones y decirme asertivamente qué es lo que tengo que hacer. Sí, Sí. fundamental. Entonces me parece que a eso se refiere Pamela. Sí, tal cual. Y como decían recién, después podemos ir a ver en el libro de registro, el libro de quejas, si está Sí, eso se presente esto o no, claro, o ¿sí? no. Ya sea por la positiva o por la negativa. Sí. Pero acá lo importante del requerimiento es ser claro en primero para quien evalúa, saber dónde focalizar, si no muchas veces es muy habitual que uno, si no está bien definido esto, empiece a ver otras cosas, ¿sí? O se empiece a fijar en otras cosas que después no sirven para justamente evaluar el desempeño. Claro. ¿Sí? Sí, en el ejemplo mismo que dabas vos, Pame, ¿no? La atención al público. Bueno, ¿qué es lo que estoy valorando? ¿El trato cordial o esta cuestión que estábamos diciendo recién de ser asertivo y preciso Ujú. en la asistencia que se le da al usuario? ¿Sí? O sea, Sí, ¿no? o ambas O ambas, cosas, Claro. pero bueno, claro. Dos, eso, claro. Una, dos, otra o ambas, exacto, pero tenemos que saber claramente qué es lo que vamos a medir. Otra vez volvemos a decirlo, la persona tiene que saber qué estamos valorando, que sea amable, o que sea asertivo, o es y, no sé, tenemos que decir claramente qué es lo que estamos Sí, evaluando. incluso esas palabras que nosotros ponemos, también tenemos que definirlo, porque ujú, por ahí para mí ser amable es una cosa y para el evaluado es otra, ¿sí? Y nunca vamos a ponernos de acuerdo si no. Claro. Entonces, definirlo claramente, qué es lo que se espera de esa persona al momento de ser evaluada. Como lo hicimos cuando en el práctico de competencias, ¿no? O sea, describir así la... sí, Claro. sí, sí. Sí, acá lo que tenemos que recuperar, lo que decíamos antes en cuanto a la descripción, o sea, describir para clarificar, definir con precisión los límites, el alcance del requerimiento que vamos a evaluar y medir, ¿sí? Por eso esa analogía con ese mismo ejercicio que hacíamos en competencias, ¿no? No son competencias, ¿sí? No, Claramente, está. ¿no? Pero sí esa Pero idea no sería- que traes vos también, Alejandra, ¿sí? Tal cual. Sí, Además recuerden que este requerimiento que estamos escribiendo, después nosotros le vamos a asociar escalas de medición, entonces vamos a tener que decir, bueno, nunca realizó el asesoramiento de manera asertiva,
pocas veces, realizó algunas veces, la mitad de las veces, ¿sí? La mayoría, siempre, ¿sí? Imagínense una escala, ¿no? Donde le asociamos un valor a cada una de estas expresiones que mencioné recién, ¿sí? Yo tengo que después lograr traducir este requerimiento en comportamientos asociados que están anclados en una escala, ¿sí? ¿Nos sigue? Sí, sí. Perdón, pide la palabra Daniel. Bueno, no, quería decir que si uno trata de definir palabra por palabra, se generaría bastante complicaciones. O sería un manual nada más que para entender cuáles son las palabras que tenemos que usar. Entonces, lo que se pueden hacer son tablas de comportamiento, donde diga... Descriptores no sé, serían. descriptores, habitualmente, atención al público, ¿no? Entonces, habitualmente propone ideas al cliente, sonríe, bien descrito más o menos cuál es el comportamiento observable que uno pretende. ¿Está bien? Está bien. Entonces la escala ya se arma la tabla con la misma, cada escala tiene 2 o 3 o 4 o 5 comportamientos asociados a cómo yo quiero que se dirija al cliente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, para evitar esto de si es amable o no es amable, se trata de enganchar con comportamientos que se puedan ver. Entonces, si sonrió o no sonrió, si aportó ideas al problema que tenía el cliente o contribuyente, usuario o lo que se trate, si le hizo preguntas para poder diagnosticar bien cuál era el problema que tenía, si le dio alternativas para que tomara decisiones. Bueno, lo puedo anclar en ese tipo de cuestiones que son un poco más objetivas y más comprobables en términos de comportamiento. Y que no quedan ¿Está bien? sujetas a la libre interpretación de las partes también. Porque eso lo Exactamente, estamos siempre va a tratando de haber hacer. un grado Seguro, pero de lo estamos disfuncionalidad, reduciendo. pero bueno, exactamente. Ese es el objetivo, de hecho, Ujú. entre otros. Creo que el principal objetivo es objetivarlo. Exactamente. Ujú. ¿Sí? ¿Se me expliqué? Sí, ¿Sí? sí. Sí, Bárbaro. sí. Me perdí. ¿Dónde estábamos? Ah, ya me acordé. Atender, En la atención Sí, al público. este ya había quedado, Sí. me parece. sí, Con todas Yo estas les pongo aclaraciones que acá, hicimos, ¿cierto? sí. tabla de Sí. comportamientos. Exacto. Ujú. Yo lo pongo así para que después recordemos lo que Sí, estuvimos para que se hablando. acuerden la idea, ¿sí? De lo que Ujú. dijimos. Pautarlo o objetivarlo a través de comportamientos que reflejen qué entendemos por ese desempeño, y claramente esos comportamientos después fácilmente se van a traducir en la escala, ¿sí? Que le asociemos. Bueno, si estamos entonces, avanzamos. Vamos con otra, sí, con Sí. otra función. La asistencia, ¿cómo? O sea, no tiene nada, obviamente nada que ver con la atención al público, pero ¿cómo lo podríamos poner? A ver, ¿Te referías a la asistencia de la persona al trabajo? sí, creo que Sí, sí. sí. Asistencias y llegadas tardes, ¿son más de resultados o de requerimientos? Claro, esa es mi... De resultados, ¿no? Para De mí que es la más cantidad de de veces que se resultado. habla. Ujú. Sí. Está bien. Sí, lo podemos, sí, se puede, digamos, si es de interés para nosotros evaluar. Sí, porque precisamente si tiene que estar atendiendo, Ujú. si es la persona que tengo para atender al público, si Sí. No puedo es lo prescindir de ella o que llegue tarde que llegue permanentemente. tarde permanentemente, exacto. O que se vaya del puesto, que hay mucha O gente que que se vaya, desaparece. sí. Abandona. Exacto. O llegás a un lugar y no hay nadie. ¿Cuántas veces abandonó el puesto en el horario laboral? En el horario laboral. Está bien. Bueno, acá me quedé sin lugar, ¿no? En
en resultados, pero Si lo pones más chiquita la letra, Ya, quizás. sí. Se ve bien, ¿eh? O sea, sí. un 20. Sí, ahí se ve. Está bien. Siguiendo con el cómo, puede ser el tema de la prolijidad, ¿no? Tiene que ver con puede ser, en el tema de registro es importante, ¿no? Está bien. Vos decís volver al de desempeño y plantear algo respecto de cómo lleva adelante el registro, la formalización de los trámites. Claro, porque me cuesta ver cómo medir eso, la prolijidad es difícil. Sí. No sé si te referís, porque me parece que la prolijidad, por lo que charlamos cuando analizamos esto, ¿no? Me parece que daba cuenta o tenía que ver no sé si la prolijidad era más con el orden, me parece, con el orden necesario para que el trámite esté completo. ¿Se acuerdan? Ustedes nos habían planteado esta cuestión de, bueno, tener todos los papeles, los comprobantes, la olea que pagó, etcétera, etcétera. Porque si yo soy ordenado, logro que, digamos, el proceso de registro quede acabado, quede completo, ¿sí? Creo que por ahí tal vez lo podemos asociar, digo pensando en que tal vez sea más factible medirlo, ¿no? Con el mismo ejemplo que Alejandra nos proponía de la calidad, digamos, de la derivación, ¿se acuerdan? Con rechazados o no. Bueno, acá tal vez en el desempeño, que los registros sean completos o las registraciones sean completas, me parece que puede ser más posible la medición. No sé si me siguen. Sí. Sí. Sí, por ahí podría ser, qué sé yo, al azar, determinar trámites que sean los más, sobre los más asiduos, ¿no? que llega a la gente y, no sé, agarrar así determinados al azar y ver si tienen toda la documentación en un periodo de tiempo determinado. Ver cuándo comienza o sea, en la fecha que inicia un trámite y en una fecha establecida de finalización, porque la mayoría de los trámites no empiezan y terminan en la mesa de entrada, sino que van a ir a pasar por otras áreas. Pero en definitiva cada uno va a ir agregando algo. Entonces al final del trámite, ver que todo eso archivado tenga toda la documentación necesaria. No sé, se me ocurre por ahí ya pasando al tema de evaluación. Sí, sí, ahí la única aclaración, es verdad lo que decís, ¿no? Que pasa por varios sectores, etcétera, etcétera, hasta completarlo, digamos, como si fuera como un legajo, imaginemos. Pero bueno, acordate que nosotros acá estamos en la parte que le cabe a este muchacho o muchacha que está en ese puesto en particular, ¿no? Entonces, digo, las acciones de registración propias de ese puesto que es el de atención. Digo, habría que limitarlo bien para que no se mezcle con los otros. Desde ya. ¿No? Eso sí. Sí, todos los trámites que tenga o toda la documentación que tenga que recepcionar esta persona y que tengan que estar archivados en su puesto de trabajo. Sí, pero que al final del trámite, o sea, sea responsabilidad de él que tenga toda la documentación. Sí, está bien. Estamos de acuerdo que lo que estamos valorando en cuanto al desempeño es que la tarea sea realizada de manera completa. Sí, vamos a tratar de resumirlo así, si les estoy entendiendo la idea. ¿Sí? ¿Levantó la mano de nuevo, Daniel, o la mano le quedó levantada de siempre? Ahora la veo. Bueno, no sé, nos avisará. Bueno, ¿están de acuerdo con esto último que estábamos diciendo? De lo completo. De abajo. Ah, bueno. Perdón, yo estaba tratando de ver en las funciones del puesto, ¿sí? Sí. Y no encuentro alguna función a la cual asociar. Sí le habíamos encargado a la persona esta que ocupe el puesto que tenía que efectuar el archivo de la documentación, pero no habíamos establecido en qué instancia. Ah, está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero ellos también planteaban, o sea, podemos llegar hasta lo del archivo,
o podemos plantear hasta el registro. Viste que ellos tienen que recepcionar los trámites y la formalización que se produce a través del registro, también podría ser, digo, podríamos plantearlo hasta ahí, no por lo del archivo, porque ellos sí hablaban de recepcionar y registrar todas las solicitudes de información. Digo, no sé. Y después decía efectuar el archivo de la documentación, como actividades en general estaban. Sí, estaba. Sí. como otras tareas operativas, efectuar el archivo de la documentación. Pero también como función controlar la documentación para el registro del trámite. Como una función era eso, controlar que la documentación esté Claro, y se cumplan los requisitos también. Sí, también. perfecto, lo podemos entonces anclar lo que decían con esa función, ¿sí? Sí. Sí, lo sigo. Perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Y cómo proponían? El Claro. requerimiento. El cómo muchas veces tiene que ver con las responsabilidades también, ¿no? Estoy leyéndolas y Sí, claro. el tema, yo no sé, el tema es la medición. Quizá en ese punto es velar por la completitud de la documentación, ¿no? Claro. Sí, se acuerdan, por eso decíamos que el desempeño esperado acá, digamos, o que el desempeño vamos a evaluar, como recién decíamos, bueno, que haga las cosas asertivamente, o que las resuelva autónomamente. Bueno, acá estamos planteando de que el desempeño sea velando por la completud, ¿sí? De la información que se requiere, ¿sí? El desempeño esperado es ese, que realice el desarrollo del trámite de forma completa o acabada, ¿sí? No que lo haga como un parche, ¿sí? Claro. O una parte y se desentienda. No, queremos que lo concluya a todo el proceso que está bajo su responsabilidad, que esté completo. ¿Está bien? Sí. Entonces, en este Bien. caso, un poco haciendo la analogía, repito, que nos planteaba Alejandra con el otro ejemplo de los resultados y los rechazos, acá también uno podría identificar, me imagino, con un sistema de registro informático, donde uno va viendo el estado de un trámite, ¿no? Un expediente, sabe si está completo o no está completo, cuando pasa de una sección o un área o de un proceso al otro. Podríamos, me puedo imaginar, digo, formas para poder medirlo, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, Pame. Sí, no, me quedé pensando a ver si en alguna otra, si sumamos otra función o queda claro con desempeño. ¿Qué más? Me parece que es también, como en general, atacamos un área, digamos, de lo que era el asesoramiento, las funciones de asesoramiento, y una faz más administrativa, ¿no? Estamos como midiendo el desempeño en esas dos aristas, ¿no? Fíjense que uno puede tomar esa decisión u otras, decir, bueno, en este periodo me voy a focalizar en el desempeño más fuertemente asociado al asesoramiento, ¿sí? Nosotros acá estamos simulando porque estamos ejercitándonos, pero otra vez es una decisión del administrador en este periodo de tiempo a qué requerimientos de desempeño voy a enfatizar. ¿Está bien? ¿Se entiende esto?
Nosotros acá justo Sí. lo leemos y decimos, mira, está enfatizando todo lo que tiene que ver con el asesoramiento, la interacción, pero también le está poniendo el ojo a cuestiones que tienen que ver, bueno, en este caso con la registración y el componente administrativo, ¿sí? Es una decisión del administrador, esta ponderación. ¿Está bien? Podrían ser otros. Esto es importante también, ¿sí? Es nuestra responsabilidad definir eso. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Sí, sí. Sí, Bueno, bárbaro. ¿Les parece que avancemos con El de desarrollo. los requerimientos Sí. de desarrollo? Que algo habíamos empezado a hablar, ¿no? Sí. Sí. ¿Se acuerdan sobre qué era? Sobre... Eran los tiempos muertos, Sí. habían dicho. Sí. Ujú. Y en esos tiempos la persona tenía la actitud de hacer algún otro tipo de tareas o ayudar o proponer mejoras en general, ya sea para Bien. su puesto o para otros, que veía o que se relacionaban con el de él y bueno, y podía haber alguna mejora para ambos. Bien. Cuando hablamos de requerimientos de desarrollo, la pregunta que nos tendríamos que plantear es ¿qué mejoras de las competencias personales u organizacionales se esperan desarrollar? Entonces, como bien decía Alejandra, puede ser tanto para el puesto como para toda la oficina, ¿no es cierto? Para El los grupo, diferentes la sectores también. organización, claro, sí. Lo importante es propuestas de mejora, ¿en qué sentido? Propuestas de mejora en cuanto a los procedimientos, porque por ahí nosotros también decidimos que, o observamos que los procedimientos no están claros y sería bueno propiciar que los empleados realicen propuestas de mejora en cuanto a procedimientos, así como puedo focalizarme que realicen propuestas de mejoras en otros aspectos, ¿sí? Pero yo voy a esperar que se desarrollen a través de la presentación de propuestas de mejora en cuanto a qué, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Porque por ahí pueden pensar, poniéndonos en el lado del lado del evaluado, digo, bueno, a mí me van a evaluar a ver si yo realizo propuestas de mejora. Y propongo mejorar el espacio de edilicio y capaz que nada que ver, no era lo que se esperaba. ¿Sí? Claro. Sí. Sí. Sí, acá tomando un poco lo que nos explica Pamela, aquí recuerden también elementos que nos hemos planteado en otros temas. No sé, cuando hablábamos de teoría de metas, ¿se acuerdan? ¿Sí? En motivación. Bueno, claro que esto que estamos planteando sea una mejora asequible, posible, viable, no una utopía tampoco, ¿cierto? Uh-huh. Tenemos que tener esa conciencia, digamos, de factibilidad para que sea un estímulo, sea desafiante, pero que también sea posible, ¿sí? Ahí hay cierta coherencia que tenemos que plantear los requerimientos. Y que también, justamente cuando se presenten las propuestas, uno como administrador, obviamente las tiene que evaluar y dentro de lo posible tenerlas en cuenta, ¿no? No ponerlo por ponerlo, como para decir, bueno, que sino Sí, que realmente haya una intención de exacto, tomarlas. tal ¿sí? cual. Esto que dice Pamela, Consecuencias. exacto, es muy importante y otra vez asócienlo con motivación, ¿sí? O sea, no tiene que ser contraproducente. Esto es un boomerang, ¿sí? Algún autor dice esto respecto de la evaluación también. Entonces, no sé, si yo estoy anclado en una organización donde, por ejemplo, no se ha definido como un objetivo funcional la despapelización, ¿sí? Bueno, claramente voy a valorar, ¿sí? A considerar propuestas e iniciativas de los agentes del área que estén estén alineadas con este planteo política o de política de la organización.
¿Se entiende lo que estamos planteando, esto que dice Pame? Sí. ¿Sí? Sí. Porque otra vez, si dale que va, y va cualquier propuesta de desarrollo, que además, o sea, otra vez, no está alineada con las definiciones estratégicas, digamos, de la organización, políticas, bueno, nada, acuérdense de la flecha, ¿no? Esa que veíamos hace unas clases atrás con la del propósito, ¿se acuerdan? ¿Sí? Nosotros tenemos que traccionar a eso, ¿sí? Como conductores, digamos, de las personas o de las personas que tengamos a cargo. Entonces, es importante generar, obviamente, el estímulo, la motivación, por generar propuestas, por hacer que esas propuestas sean tenidas en cuenta, valoradas, en un paraguas como más general, que tiene que ver con estos planteos generales de la organización toda, ¿no? que definió o que predefinió en líneas generales hacia dónde quiere ir. Y lo que estamos tratando de hacer es que la gente acompañe ese proceso, en este caso a través de propuestas de mejora, ¿sí? Sí. Claro. Y esas mejoras tienen que estar en línea con lo que nosotros esperamos del puesto, digamos, justamente cuando hablamos de aportes, tengan una relación con eso que nosotros establecimos como importante en esa función, ¿no? Sí, coincido, pero especialmente en este punto que estamos hablando de los requerimientos de desarrollo, pensando cómo trasciende el puesto, por sobre todas las cosas, ¿no? Es decir, cuál es el aporte, valga la redundancia, ¿no? Del puesto a, otra vez, esos encastres, esa analogía que usaba Daniel con la flecha, de decir, bueno, esto aporta a y suma a esto otro, ¿no? Esto está dentro de toda esta otra cadena de inferencias hasta llegar al propósito último de la organización, ¿no? Me parece que... El valor agregado de cada uno. Exactamente, Tal sí, cual. tal cual. Entonces creo que en este punto tenemos que ser como conscientes de eso, ¿no? Y tratar de generar esa alineación como más estratégica, digamos, ¿no? Porque otra vez, si no la gente va a terminar también subestimando esta herramienta, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo me estás valorando mejoras de qué si no le dan bolillas, si no son consideradas? ¿Para qué esto? ¿Para qué me pedís despapelización si veo que no hay ninguna orientación ni esfuerzo de la organización hacia esa línea? Seguimos haciendo las cosas con los papeles, ¿se entiende? O sea, uno puede generar hasta una contradicción en este sentido, además de Sí, o que no se invierte en informática, o que tenemos un departamento, un área de, qué sé yo, de informática que no tiene, que no se invierte tanto como es en recursos físicos, como tampoco en buscar personal capacitado para poder hacer esa despapelización. Por ejemplo, claro, sí, por eso digo de que hay que ser cuidadoso con esto para, otra vez, no ser contradictorio, ¿sí? Y no generar este doble discurso, en definitiva, porque no es la idea, no es el espíritu que estamos tratando de buscar, ¿no? Va a ser contraproducente, a eso voy. Perdón, Pame. Sí. No, estaba pensando también, digo, ya creo que quedó claro respecto a los tiempos que no realiza atención al público, realiza propuestas de mejora en cuanto a procedimientos, lo hemos definido bien. Pensando en otro requerimiento de desarrollo, se me ocurría algo relacionado con el grupo, ¿no es cierto? Pensemos quizás en alguna persona que está recién ingresada o ingresó hace un año y nosotros como administradores notamos que, por ejemplo, no se ha adaptado al grupo. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que como un requerimiento de desarrollo muestre cierto interés en sumarse, en poder continuar adaptándose. Entonces, también es una forma de desarrollo personal y organizacional a la vez, ¿sí? Sí. Se me ocurría eso como para sumarle pensar en otro tipo de requerimiento de desarrollo. Sí. Bueno, ¿no? Porque claramente perdón, se va a avisar que cortar. se iba a cortar, así lo retomamos. Sí, como para pensarlo, por ahí se le ocurrió alguna otra, pero me parecía bueno, interesante. pensamos uno más y volvemos. Bueno. Bárbaro. Estamos en desarrollo
Y habíamos quedado en este punto, en cuanto a ver o evaluar qué propuestas, en definitiva, generaba en los tiempos ociosos en cuanto a la mejora de procedimientos habían planteado, ¿sí? Bien. Ese ya lo habíamos dejado Ya estaba. cerrado. ¿Vos, Dani, Sí. ibas a decir algo? Sí, me quedé pensando en otra de las funciones, o bueno, para continuar, ¿sí? Así podemos ver desde la función de atención al público, ya vimos de desarrollo, de resultado de desempeño, y para anclarlo también en desarrollo, se me había ocurrido que pensemos, ¿sí? ¿Qué podemos evaluar al ocupante de este puesto respecto a la atención al público, teniendo en cuenta que el requerimiento sea de desarrollo? Luego, para ver la diferencia en una función concreta de los 3 tipos de requerimiento. ¿Se les ocurre? El tema de la comunicación podría ser como... Eso ya lo habíamos planteado en sí. cómo queremos que haga la tarea, ¿sí? Claro. Esto es, bueno, qué competencias queremos desarrollar en la persona, qué mejoras para cumplir con esa función. Yo les cuento lo que a mí se me había ocurrido y lo discutimos, a ver si es pertinente o no, pero bueno, con toda esta cuestión, vieron, de la pandemia y el COVID, en estas organizaciones que atienden al público, a los usuarios, se está implementando mucho el tema de los turnos, sacar el turno a través de canales no habituales. Uno antes iba a la oficina y lo atendían, ¿sí? O de última sacaba un numerito en el cosito rojo de atención al público. Pero ahora, bueno, al utilizar todos estos canales virtuales, como puede ser la página web o aplicaciones, para sacar turno para la atención, esto implica en el empleado que atienda al público que tenga que tener un desarrollo, o sea, va a tener que aprender a manejar este sistema de atención al público y va a tener que administrarlo. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Lo podríamos plantear como un requerimiento de desarrollo? Sí, está bien, Sí. tal cual. Incluso quizá también participar o por lo menos interiorizarse en las páginas web, que las páginas web normalmente tienen casi todos los requisitos para cada trámite. Entonces, tratar también de informarle a la gente que ahí puede hacer absolutamente todas las consultas, casi, o por lo menos saber qué documentación tiene que llevar, y bueno, es algo que también se está generando, Sí. el uso de mucho de las páginas web. Sí, eso, por ejemplo, entraría en la parte, así lo interpreto yo, ¿sí? Dentro de las cuestiones que nosotros queremos que la persona asesore al usuario, ¿no? De canalizar muchas de sus inquietudes a través de las páginas web. Entonces, para mí ese sería un requerimiento de desempeño. Sí, No sé yo cómo lo ven ustedes. me refiero a aprender a usar también esos medios. Perfecto. Sí, ahí te sigo. Entonces, se dan A cuenta mí que me pasó, la función sigue siendo atención al público. Sí. Mientras que ahora le ponemos la complejidad del requerimiento de desarrollo, podemos poner el que mencionó Cristian, ¿sí? Que era aprender a ¿cómo lo habías hacer expresado? uso de Las herramientas del sistema. las herramientas. Sí, Disponibles digitales, electrónicas. en la Creo que incluso hasta se puede pagar por internet ahora algunos trámites y después ir al registro. Claro, Ir a, medios de pago.
Electrónico. electrónico. Parece sencillo, pero a veces cuesta que la gente aprenda a pagar por esos medios. Sí, hay mucha gente que no se resiste a... Claro, y para el Y propio enseñar, empleado también, Sí, porque claro, es más fácil cuesta, decirle siempre, bueno, pague acá o vaya al banco, claro, y cuando uno le dice, bueno, hay otros canales de pago que usted puede utilizar, uno también tiene que conocerlos para poder asesorarlo claro, correctamente. claro. exacto, ¿no? Tenés Entonces, que manejarlo muy bien para poder asesorarlo, ¿sí? Sí, tenés que claro, haberlo experimentado, tenés que Ujú. saber, aprendido, claro, tal cual. Aprendido. aprendió con todo lo que nosotros sabemos que eso implica para poder después Transmitirlo. asesorar al usuario. Exacto. Perfecto. Estamos hablando de Entonces formarse, de capacitarse, de instruirse en estos aplicativos. Ujú. Perfecto. Claro. Entonces me parecía interesante que, ya que habíamos tomado la función de atención al público, pudiéramos establecer de los 3 tipos de requerimientos, para que se note bien la diferencia entre cada uno de esos. Sí, genial. Bien. Y fíjense en este ejemplo que les plantea Dani, ¿no? Que claramente es de desarrollo, esto de instruirse, casi de una manera autodidacta, digamos, en cómo utilizar, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? Pago fácil o mercado pago, no sé, alguna de las alternativas, ¿sí? Claramente tiene que ver con un requerimiento de desarrollo porque sería una mejora en tener ese conocimiento incorporado, pero que directamente va a impactar en la calidad del asesoramiento, ¿cierto? Es decir, allá en el requerimiento de resultado que nos habíamos planteado, ¿sí? Es probable, quiero decir, que el impacto de este requerimiento, o es esperable en realidad, que el impacto de este requerimiento en un periodo posterior lo podamos ver reflejado en un requerimiento de resultado, ¿sí? Porque va a estar, en principio, modificando la calidad del servicio de atención. No sé si se entiende. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Sí? Por eso también se supone que esto es un círculo virtuoso, digamos, sería deseable, ¿sí? Que esto que hoy es un requerimiento de desarrollo, después se pueda incorporar y formar parte de la tarea, porque la está desarrollando, ¿sí? La está mejorando en definitiva, a eso me estoy refiriendo. Y que en el próximo periodo, entonces, podamos plantear otros requerimientos de desarrollo, ¿sí? Porque este ya se incorporó, ¿sí? A requerimientos de resultados propios del desempeño de la tarea. ¿Está bien? Sí. Sí. Eso creo que es importante también, que podamos ver eso, ¿sí? Bueno, me parece que tenemos 2 ejemplos por lo menos de desarrollo. No sé si se entendió la diferencia, ¿no? Que al principio del encuentro habían planteado ustedes, ¿sí? Respecto de estos 3 tipos de requerimientos. No sé si lo pudieron ver ahora con un poco más de claridad. Sí, un poquito más claro. Sí, ahora sí. Sí, sí, como dice Paola, me parece que ahora con los ejemplos quedó mejor. Dani, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Pame? Sí, Sí, para mí para mí está está. claro. Sí, Bueno. sí, sí. Si ellos lo tienen claro, Claro, es lo importante. Bueno, ¿cómo seguimos, Pame? Avanzamos con el punto número 2. No sé si lo ahí podemos. sí, les Eso, por favor. proyecto el práctico. La consigna. Los métodos de evaluación. ¿Ahí lo ven? Sí, Bien, entonces Perfecto. ya definimos los requerimientos de desempeño para ese periodo específico y en este segundo punto tenemos que seleccionar un método de evaluación y, bueno, obviamente comentamos por qué lo elegimos, ¿sí? No lo vamos a desarrollar al método en sí, sino elegir uno y por qué motivo, cuáles son las ventajas de tomar ese y no otro, por ejemplo. ujú. Dani, vos tenías para
para el PowerPoint, donde Sí. tenían las slides. ¿Lo tenés ahí a mano, Dani? Sí, sí, Ah, sí, pues lo porque tengo. estoy trabajando sobre Estuviste el trabajando PowerPoint. sobre ese. Sí, Ah, así cierto. después les paso todo junto. Está más abajo. No sé perdón. si se, Ahí claro, están los ¿se métodos. acuerdan? ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos los requerimientos, ya definimos qué es lo que vamos a evaluar. Ahora tenemos que ver de todos los métodos de evaluación, y obviamente hay otros también, estos son por ahí los más conocidos, son los más utilizados, cuál elegiríamos nosotros, ¿sí? ¿Hay alguno que les haya llamado más la atención? Que también tenemos que ver la complejidad, ¿no es cierto?, del método. Nosotros, por los requerimientos que fuimos definiendo hasta ahora, incluso ya fuimos pensando en dónde, cómo medirlo o de dónde sacar la información. Dentro de todo son requerimientos que vamos a poder medir fácilmente, ¿no? Sí. 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 ¿Quieren que los A repasemos? primera vista, no, a primera vista se me ocurre el incidente crítico y el anclado a comportamientos, por lo que Sí. decía Daniel, Ujú. estableciendo algunos comportamientos, podemos a esos comportamientos determinar si se cumplen o no. Y en los Bien. críticos, el incidente crítico respecto con el libro de quejas, ¿no? Eso Con puede el libro usarse. de quejas, sí. Sí, yo creo Bien. que tanto los de desempeño, coincido con vos, Cristian, en que sean algún tipo de escala anclada en comportamiento, que le mezclemos, digamos, el incidente crítico, y tal vez en los primeros de resultado, sí, tal vez una escala gráfica, ¿no? Porque se Sí. acuerdan que ahí los factores claramente eran de tiempo, ¿no? Que nos habíamos planteado, así que ahí dice Sí, que tal sí. vez una escala gráfica es asequible, digamos, y es simple en los primeros que planteamos, ¿no? Coincido, eso en resultado, coincido con el otro, es mejor el anclado en comportamiento con incidente crítico, eso que están mostrando ahí las chicas, en la parte de desempeño, ¿no? No sé si están de acuerdo. Sí, sí. Claramente por lo que explicaba Pame, ¿no? En cuanto a la naturaleza de los requerimientos que nos propusimos, ¿sí? Por eso. Bien. Claro. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Nosotros, el instrumento que después se realiza en base al método seleccionado es más complejo, ¿no? La idea de plantear este trabajo práctico era que pudiéramos poder identificar los requerimientos y definirlos. Seguramente, si en algún momento tiene la posibilidad de evaluar el desempeño de su equipo de trabajo, seguramente habrá alguna persona de recursos humanos o idónea que pueda guiarlos en el desarrollo de la herramienta en sí, ¿sí? No era la Está bien. idea, digamos, de este trabajo práctico, sino de poder definir los requerimientos, que justamente muchas veces es lo que más cuesta, ¿sí? Poder identificar claramente qué queremos evaluar, Bien. Claro. ¿sí? Ujú. Sí. Lo que cuesta más es armar justamente los cuadros para poder incluir las respuestas, el resultado, ¿no? Ahí en eso estoy pensando también. Sí, identificar después de los requerimientos, bueno, en cuál vamos a utilizar indicadores, ¿sí? Muchas veces te utilizan indicadores, entonces la elaboración de indicadores también es por ahí un poco compleja, pero me parece que el paso fundamental es tener en claro qué vamos a evaluar. No sé qué piensan las chicas. Después lo otro, indagando un poco más, se puede llegar a resolver. Obviamente que también esto es práctica, ¿no? Claro. Y son Claro. procesos, no son del todo sencillos, pero no son imposibles después de poder llevarlos a la práctica, ¿sí? Sí, y además, a ver, es en definitiva también
es un sistema de información el que estamos diseñando, ¿sí? En consecuencia, tenemos que ir construyendo, ¿sí?, esa base de información. Tal vez, bueno, hoy por suerte muchos organismos tienen sistemas informáticos que hacen el soporte de todos los procesos y podemos fácilmente detectar la información, ¿sí? Como los ejemplos que dabas vos, Cristian, y Paola, que se comparaba, ¿no? Y contaba que, por ejemplo, ese mecanismo en particular no lo tenía, ¿sí? Entonces, bueno, depende también de los recursos que tengamos para poder implementarlo. Creo que lo valioso acá es que sea el proceso en sí, el de evaluación, sea un proceso gradual y el proceso en sí siempre de mejora. Si uno puede arrancar por, insisto, objetivos sencillos, en cuanto a que son obviamente posibles de medir y de evaluar, y generando en definitiva una base, una fuente, una línea de base, digamos, como para ir acumulativamente mejorando esa información y teniendo calidad de la información y de los datos. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? Sí, Sí. y además, Yani, Sí. de que esto no sea un proceso subjetivo, ¿no? Que es justamente lo que queremos evitar, teniendo, por lo menos pudiendo establecer objetivos mínimos y después ir elaborando, como decís vos, ya demostramos a quien vamos a evaluar que es una cuestión más objetiva, ¿sí? Que no va a depender de mi criterio, sino justamente de los requerimientos que establezcamos de manera conjunta, Claro. ¿sí? Porque si no, siempre no, pero a veces y frecuentemente termina dependiendo de quién evalúe, de su subjetividad. Entonces, me parece que importante eso, que por lo menos el primer paso sería para quien lo tenga que hacer, a establecer objetivamente lo que nosotros vamos a querer evaluar. Bien. Está bien. Sí, perdón, ¿quién iba a hablar? Perdón. No, yo iba a comentar, extrañamente en la administración pública no conozco ningún lugar donde se haga y lo valioso que es, pero evidentemente la complejidad hace que no se implemente por un lado y por otro lado quizá, no sé, situaciones por ahí de índole política puede ser, pero no conozco dónde se use y es importante. Sí, vos sabés, Cristian, Perdón, dale, en- Pame, contestale vos. no, iba a comentar, yo por lo menos de lo que es administración pública, que es parte, digamos, del Estado, en la policía de la provincia sí se hace una evaluación de desempeño, Bueno. no, digamos, no de la manera que nosotros estamos planteando, son fojas de calificaciones bastante antiguas, pero creo que hay, digamos, como una conciencia de que en tal periodo se me evalúa para poder ascender o no, Sí. y eso sí se cumple. ¿Y Yo quién evalúa? quién Eso evalúa, tal también, cual, sí. qué jerarquía evalúa tal jerarquía, hay las instancias, digamos, de retroalimentación, de poder plantear, incluso si uno no está satisfecho o tiene alguna observación como evaluado, lo puede plantear. Bueno, Claro. ¿quién evalúa esa nota o como sea que se presente? Eso está estipulado, así que, digamos, yo por lo que yo conozco dentro de la administración pública es lo que es una Sí, fuerza, ¿no? Sí, Pero aparte del Estado las provincial. Fuerzas Armadas También. también. Mi papá era militar y yo recuerdo que le hacían las evaluaciones, los exámenes médicos, todo para poder ir ascendiendo. Tal cual. No, yo les iba a contar que el año pasado hicimos una Y actividad. yo iba a contar lo mismo. Ah, bien. Bueno, ayúdame, Dani, una actividad Sí. en un ámbito de investigación que tenemos en la facultad vinculado con este tema, con recursos humanos, y el tema que abordamos fue evaluación de desempeño, justamente. Y sí, como dice Cristian, en general es una herramienta que se ve, si se quiere más, en la faz privada, pero bueno, en la faz pública hay algunos organismos, como los ejemplos que bien daban ustedes y daba Pame, pero lo vimos, no sé, en organismos como INTI, INTA,
Banco Nación, CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, todos esos organismos que Secretaría de Trabajo. También Ministerio de Trabajo, Ministerio de de Trabajo. Sí, Ministerio de Sí, Trabajo. Nación. Por mencionarles 5 que nos acordamos, que de hecho participaron y nos explicaron cuáles eran sus mecanismos, ¿sí? En educación tiene que haber algo capaz y nosotros no lo conocemos, pero debe haber, ¿no? Sí, Algo tienen algo parecido, no totalmente exacto, pero muy parecido a lo que nos explicaba Pamela de la foja de calificación, ¿sí? La evaluación que hace supervisión, para también el los concepto, puntos. lo que, Claro. lo que se conoce como El concepto, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, pero bueno, otra vez, tal vez están muy, entre comillas, si me permiten la expresión, como contaminados hacia ciertos fines en particular, ¿no? Lo que decíamos recién de las instancias de promoción, básicamente, ¿sí? No como un mecanismo permanente de mejora. Sí, o de desarrollo. Desarrollo. No. Sí, en general tienen esa connotación, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Okay. Bueno, después otra aclaración, para un poco ir cerrando la idea. Aquí decía bien Pame, trabajamos en la formulación de los requerimientos, repetimos esto un poco lo que estábamos charlando durante todo el encuentro, la asertividad y la claridad en cuanto a la formulación, el uso, como nos indicaba Daniel, de posibles comportamientos asociados que nos permitan objetivar qué se espera de cada requerimiento, la distinción entre de resultado, de desarrollo y de desempeño. Decíamos que una vez realizada esta tarea, tenemos que atravesar la instancia de la comunicación para poder clarificar y ajustar con quien va a ser objeto de este proceso, que se entiende por cada uno de los requerimientos. Bueno, después hablamos de los métodos, que un poco charlamos, que en nuestro caso, dado los requerimientos que nos propusimos, veíamos como una primera parte de los requerimientos resultados alguna escala gráfica que valore directamente los factores, y algo más anclado en comportamientos o con incidentes críticos hacia los de desempeño y desarrollo. La oportunidad de medición, decíamos, tiene que ver también con cuándo y quiénes también, ¿cierto? Aquí no lo charlamos, pero recuerden de que también hay toda una definición respecto de quién es el evaluador, ¿sí? No lo dijimos también, no recuerdo si lo planteamos en la clase teórica, pero también un elemento a tener en cuenta en cuanto a lo metodológico es que podríamos plantearnos la autoevaluación, ¿sí? Por parte de quien es sujeto de este proceso, ¿se entiende? Es decir, yo puedo ser, no sé, la jefa del servicio y ser la responsable de la evaluación, pero también como un insumo al proceso podemos pedirle al sujeto que se autoevalúe, para tener también un insumo, ¿se entiende? Por ejemplo, podría ser una definición. Sí. ¿Sí? O bueno, esto que decíamos, si hay otros agentes que van a participar de la evaluación, eso también hay que definirlo. Para, bueno, después concretamente ejecutar la evaluación, y obviamente comparar con el estándar, es decir, con el requerimiento, y después decíamos que viene otro momento crítico e importante, que es la devolución de la evaluación, es decir, comunicar los resultados, y que claramente no solo sea comunicar los resultados, sino generar acuerdos concretos sobre la acción de mejora, ¿sí? Es decir, es deseable que, como todo un proceso de control, digamos, no muere en la comparación o el contraste entre lo planificado y lo ejecutado, sino que tenemos que proponer las acciones de mejora, que en definitiva van a alimentar el proceso posterior, ¿no? Otra vez, estamos aspirando a hacer este círculo virtuoso de mejora permanente. Así lo concebimos al proceso de evaluación de desempeño. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno. No sé las chicas si quedó algo más por aclarar. No, creo que, No, creo que está, abarcamos todos los puntos que solicitaba el práctico. Bueno, de
Daniel, no sé si está, si quiere aclarar algo. No sé si nos estará escuchando. Queda definir la fecha de entrega de Bueno, este vamos con práctico. eso mientras. Nada para decir. Ah, bueno, gracias. Sí, Dani, decí por favor las fechas, decías. Sí, las fechas para entregar este práctico, ¿cuándo les parece? ¿Y la semana que viene? ¿Después del 21? Sí, por favor. Por favor. Este viernes tenemos dos, ¿no? Entregar dos. Ya me confundí, Sí. 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 Este Sí, día viernes, 6 esas son guías. y 7, creo. sí, tiene la guía de búsqueda y selección, ¿no? Y socialización Sí. y desvinculación. Sí. Desvinculación. Sí. Sí. Bueno, ¿Y entonces, puede ser para el viernes que viene? Para el otro viernes, capaz. bueno. Bueno, Entonces, a ver, pasamos al castellano. El 17 de julio vencen esas dos guías que ya las teníamos, ¿cierto? Sí. sí. El Sí, esas 21 ya tenemos el examen, El examen. ¿correcto? El viernes 24 Y el sería. viernes 24, Gracias. esta actividad práctica de evaluación. Ujú. ¿Así estamos? Sí. Sí. Bueno, Bueno, entonces nosotros nos vemos el jueves 16, ¿sí? Jueves Para 16. empezar el último bloque de temas que tenemos para desarrollar con ustedes, ¿sí? Bueno, bueno, ¿Les parece? ¿Sí? sí. bueno. Nos vemos entonces. Nos vemos el jueves. Nos vemos el Gracias. jueves. Ahora les Perdón, comparto Dani. este PowerPoint. Dale, Bueno, Bueno, gracias. Bueno, gracias. nos Hasta el vemos. jueves. Chau, chau, Gracias. hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao. 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 Chao.